El episodio terminó ahí, yo no podía creerlo, pero ¿qué estaba viendo? Ahora, solo me queda un capítulo, para terminar ya de una vez por todas, y buscar de nuevo a la persona que me dio este disco. Cuando terminó este episodio, apareció el episodio 6, con el nombre. Cuando le di clic al episodio, se comenzó a reproducir. Enfocaban al chavo del 8, jugando con Kiko, a la pelota. Cuando el chavo patea la pelota, sin querer, le pega al profesor Girafales, este hace su típico berrinche, y le dice, chavo, explícame por qué me pegaste con la pelota. El chavo dice, fue sin querer queriendo. Kiko le dice, tiene razón papi, digo profesor. El profesor Girafales se enojó tanto, que empujó al chavo de una manera muy brusca. Cuando el chavo cae, este se golpea el brazo, raspándoselo. Kiko dice, ¿por qué lo empujo de esa manera profesor? El profesor Girafales solamente se va de la vecindad. Kiko dice, ¿estás bien chavo? El chavo le dice, sí Kiko, pero me duele mucho el brazo. En ese momento, la escena se corta. Cuando la escena vuelve a la normalidad, enfocan al profesor Girafales, diciendo, esto no se quedará así. El profesor Girafales fue directamente hacia la casa del señor Barriga. Cuando este toca la puerta del señor Barriga, el señor Barriga abre la puerta y le dice, dígame profesor Girafales. El profesor Girafales dice, oiga señor Barriga, necesito que me ayude en algo. El señor Barriga con gusto, dice que sí. Cuando estos dos se encuentran en un lugar desconocido, el profesor Girafales le dice al señor Barriga, quiero acabar ya con esos mocosos, estoy harto de que tenga que aguantarlos todo el rato, e incluso en mis clases. El señor Barriga dice, igualmente profesor Girafales, estoy harto de que se burlen de mí, por mi sobrepeso, estoy harto de que el chavo me reciba siempre con un golpe, estoy harto de toda esta vecindad. Al profesor Girafales se le ocurre un plan que no podía creerlo. El profesor Girafales dijo, tengo un plan, haremos que ellos sufran por todos los que nos hicieron, como nosotros sufrimos con ellos. El señor Barriga estuvo totalmente de acuerdo. Los dos se dirigen a la vecindad. Cuando los dos entran a la vecindad, se encuentran con el chavo, don Ramón, Kiko, doña Florinda, la Chilindrina, y doña Clotilde. Todos estaban confundidos por lo que pasó con el chavo, y don Ramón le dice al profesor Girafales, oígame, exijo una explicación sobre todo eso, porque usted agarró al chavo del 8. El profesor Girafales se va directamente hacia don Ramón, agarrándolo y llevándolo al segundo patio. El señor Barriga se fue directamente con el profesor Girafales. Todos se quedaron aterrados y se fueron a sus casas. Pero, cuando la escena se corta, se podía ver cómo don Ramón estaba asesinando al profesor Girafales con un machete en la mano, y el señor Barriga igualmente lo estaba apuñalando. El profesor Girafales le dice al señor Barriga, usted me lo pagará, maldito pinaco desparramado, ojalá te pudras en el infierno. Yo no podía creerlo, el señor Barriga había traicionado al profesor Girafales. Don Ramón le dijo, muy bien señor Barriga, todo salió como yo quise, ahora, hay que sacar el cadáver de esta jirafa, y vengarnos por todos los que nos han hecho en la vecindad. El señor Barriga le dice, sí don Ramón, acabemos ya con esto. La escena se cortó, y cuando vuelve a la normalidad, se podía ver que ya era de noche, todos estaban durmiendo.
El señor Barriga y don Ramón salieron del segundo patio. Cuando entran al primer patio, se podía ver como la Chilindrina estaba esperando a su papá. Don Ramón le dice al señor Barriga que lo esperara ahí, que él se encargaría de esto. Don Ramón se va directamente hacia su hija y le dice: hola Chilindrina, lo siento, pero tengo que hacerlo, por todo lo que me has hecho gastar todos mis ahorros en dulces. Tú no eras una hija verdadera, siempre te burlabas de mí. Don Ramón saca un trapo con un líquido de GHB. Don Ramón durmió a la Chilindrina. Don Ramón llevó a la Chilindrina a su casa y la empezó a desmembrar con el machete, mientras que él se reía macabramente. Don Ramón había matado a la Chilindrina. La escena se corta. Cuando vuelve a la normalidad, se podía ver al señor Barriga como este había desmembrado a Kiko y a doña Florinda. El señor Barriga se ríe macabramente con una voz diabólica. Don Ramón sale de su casa y el señor Barriga sale del departamento de doña Florinda. El señor Barriga dice: solo quedan dos. Don Ramón se va directamente hacia la casa de doña Clotilde. Cuando don Ramón entró a la casa de doña Clotilde, en voz baja le dijo: ojalá que te pudras, maldita bruja, tú siempre me estuviste acosando para que yo sea tuyo. Pero eso se acabó. Hasta nunca. Don Ramón sacó el machete y se lo enterró en toda la cabeza a doña Clotilde, mientras ella dormía, diciendo: mi rorro. Don Ramón sale de la casa de doña Clotilde y se encuentra con el señor Barriga. Don Ramón le dice: oiga, ¿dónde está el chavo? El señor Barriga dice: debe estar en su barril. Don Ramón dice: mejor vámonos de aquí, antes de que sea tarde, ya llamaron a la policía. El señor Barriga dice: usted no se irá a ningún lado, quédese aquí. Don Ramón, al escuchar eso, se dio cuenta de que él también iba a morir. El señor Barriga le lanza el cuchillo en la cabeza de don Ramón, haciendo de que don Ramón muera. El señor Barriga se empieza a reír macabramente y dice: eres un completo idiota, maldito pobre. El Chavo del 8 ve toda la escena y sale del barril, dándole un golpe al señor Barriga. Este cae al suelo, y el Chavo agarra el cuchillo, con lágrimas, y dice: usted siempre nos hizo pasar por malos momentos, usted mató al que yo consideraba mi padre, ahora usted pagará todo por lo que me ha hecho. El Chavo empieza a apuñalar al señor Barriga. No podía creerlo. ¿Cómo es posible de que Chespirito se le ocurra hacer este episodio? El Chavo había matado al señor Barriga. El Chavo mira fijamente a la cámara y dice: saca ahora mismo el disco, o te arrepentirás. El Chavo, mientras decía esto, se empezaba a apuñalar a sí mismo, diciendo: hazlo, 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 hazlo. Rápidamente, saqué el disco, y lo partí en 1000 pedazos. No podía creerlo, estaba demasiado feliz por acabar todo. Pero, cuando rompí el disco, escuché una voz, diciéndome: no debiste hacer eso, te arrepentirás de lo que has hecho. Esa voz me dejó muy preocupado. Tuve que ir a la escuela, y se los conté a mis amigos. Cuando les dije sobre los 6 episodios del Chavo, algunos no me creyeron, pero mis mejores amigos sí. Les dije que rompí el disco en 1000 pedazos, ellos me dijeron: ¿por qué lo hiciste? Estás en un grave problema, no debiste hacer eso. Yo le pregunté: ¿por qué me dices eso? Mi amigo me dice: si rompes un disco que está maldito, eso puede liberar a la entidad que estuvo adentro durante mucho tiempo. Yo me empecé a asustar, y le dije: ¿cómo soluciono eso? Mi amigo dice: la única forma de cómo solucionarlo, es yendo con el señor que te dio el disco, dándote otro diferente, y si te lo da, por nada en el mundo lo rompas. Yo le dije: está bien, cuando termine la clase, saldré a buscar ese señor. Cuando se terminó la clase, salí del colegio, y me fui a la dirección de mi casa, pero mientras iba volviendo a mi casa, no había nadie, solo estaba yo. Una persona me tocó el hombro, me doy la vuelta y era el señor me dijo: no debiste romper el disco, tranquilo, no te mataré, solo te daré otro disco nuevo, con nuevos episodios, pero no lo vayas a romper, o lo pagarás con tu vida.
Yo estaba temblando demasiado, no podía mover mis manos, no podía mover nada de mi cuerpo, estaba súper asustado. El señor me dijo, toma este disco nuevo, y ve todos los capítulos completos. Cuando me los dio, el señor se fue. Cuando pestañeó, el señor desapareció por completo. Cuando entro a mi casa, y veo el disco, este tenía 5 episodios. Primero tenía que ver el primer capítulo, y luego el segundo. Yo no podía más, porque rompí ese disco. Si no lo hubiera roto, no hubiera pasado todo esto. Ahora, tengo que mirar 5 capítulos más, ojalá todo salga bien, y no me pase nada malo.